Me va a hacer llorar el pastor Polo a mí. Buenas noches, amados. Qué bonito estar aquí, ¿verdad? Qué bonito verlos a ustedes. He estado orando por ustedes las últimas semanas. Estoy orando hoy también, pidiéndole al Señor que nos bendijera estos 3 días con una palabra bonita, que nos mueva, que nos sacuda. Amén. Y me alegra ver el crecimiento, pastor Polo, de ustedes acá en esta casa. Y estuve también cuando estaban trabajando aquí, cuando estaban haciendo este altar, cuando estaban pegando esas cosas allá abajo, ¿verdad? Con el hermano Gustavo. Y qué bonito ver que las cosas crecen. Amén. Nosotros ya tenemos una iglesia también muy bonita, muy bonita. Yo vivo en la mejor ciudad del mundo. Quizás, no. Quizás la única ciudad que se pareja a Santa Rosa sea Kansas. Ven. Canta aleluya al Señor. La nota que tenías al principio de música. Aleluya. Porque andemos algo más común, pues su fidelidad es grande. Esa sí creo que la sabemos en cualquier parte. ¿Ah? Tu fidelidad es grande. ¿Es cierto o no es cierto? Usted ha visto al Señor haciendo cosas interesantes en su vida. Mantenerse fiel. Yo llevo 42 años. Ya casi 43 años, pastor, sirviéndole al Señor. He visto a Dios hacer cosas impresionantes. Hace un mes, quizás hace unos 35 días, estaba en el monte Sinaí. El monte Sinaí hacia arriba, el monte Oreb hacia enfrente. Y junto a mi esposa, y me puse a llorar. Allá más adentro de la península sinaítica está Sucot y Gosén, las únicas tierras más fértiles, totalmente fértiles de Egipto. Ellos le llaman las tierras negras. Pero a este lado, en el monte Sinaí, usted no encuentra ni siquiera una hormiga. Usted no encuentra absolutamente nada, no hay vida, no hay nada. Cuando le digo nada, es nada. Es posible que podamos encontrar algo aquí, más que lo que se puede encontrar en el monte Sinaí. No hay vida, no hay nada. Está inhóspito ahora, me imagino cómo era hace 5,000 años. Y ahí frente al monte Oreb, bajando del Sinaí, hay que subir a las 12 de la noche para poder ya más o menos a las 9 de la mañana venir de regreso, porque ya a esa hora no se soporta el sol. Le decía a Dios, ¿por qué sacaste a Israel de Sucot para traerlo acá? Me dice, 430 años le enseñé a ser agricultores, pero tuve que traer los 40 años aquí a enseñarles que no dependen de lo que la tierra produce, sino del que está en los cielos para sostenerlos. Una iglesia no es el lugar que sostiene la gente. Un ministerio no es algo que sostiene nadie. Hay gente que tiene dinero en las iglesias y a veces dicen, si yo me voy, la iglesia se puede ir tranquilo, que la iglesia va a seguir. Es más, yo le puedo asegurar que a usted se le va a terminar el dinero cuando se vaya, y más bien después va a tener que venir a buscar a la iglesia para que oren, para que Dios le vuelva a dar. Porque simple y sencillamente depende de su fidelidad. Amén.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande, grande su fidelidad. ¿Quiere decirlo? Tu fidelidad es grande, sí Señor, incomparable. Nadie es como tú, Señor, bendito Dios. Grande su fidelidad. Hagamos algo esta noche. Hagamos que los ángeles descansen un rato, que los ángeles descansen un rato y que Dios nos escuche a nosotros cantar. Amén. Es que el apóstol Pedro, de quienes voy a predicar ahí ahora, y con eso voy a terminar, pero voy a comenzar hablando de eso al principio. Dice que los profetas en el Antiguo Testamento inquirieron sobre esto que nosotros hacemos hoy. Pero dice que no solo inquirieron ellos, sino que también los ángeles. Era como si ellos querían ver a través de una pequeña abertura, a ver qué pasaría en el futuro. Querían conocer lo que pasaba hoy. Pero dice el apóstol Pedro, escuche esto, querían saber lo que pasaría hoy. Pero dice el apóstol Pedro que no pudieron verlo por una sencilla razón. Porque Dios no ocupaba a esos ángeles para que mirarían lo que pasaría hoy, ni a esos profetas, sino para que nos sirvieran a nosotros. Oiga bien, para que nos sirvieran a nosotros, para que el Señor trajera sobre nosotros esta revelación. Entonces los ángeles que están ahora quisieran ver esto, pero no tienen todavía acceso a la revelación que nosotros tenemos. Los ángeles no tienen acceso a la salvación porque nunca se perdieron. Los ángeles no tienen acceso al arrepentimiento porque nunca pecaron. Los ángeles no tienen acceso al gozo del perdón porque no necesitaron ser perdonados. Si ellos quisieran sentir, pero no pueden. Pero usted y yo sí. Y entonces cuando nosotros cantamos, los ángeles se pueden detener, porque aunque no conocen, ellos saben que algo pasó cuando el rey de ellos descendió a la tierra. Ellos supieron que él vino aquí a hacer algo, y entonces ellos se paran para ver qué está pasando y quieren escuchar cuando usted canta. Amén. Y usted lo dice: tu fidelidad es grande. Y usted lo dice con todo su corazón. Incomparables, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tu Señor. Bendito Dios. Grande. Dele gloria al Señor. Siéntese, amado, amada, siéntese. Gracias, hermanos, por darnos esa bendición de la alabanza hoy. Qué hermoso, ¿verdad? Solo el pianista que se me ahí, porque a veces se me antoja seguir cantando la misma canción. O sea, cuando se me olvida por dónde voy, me pongo a cantar mientras me vuelvo a recordar. Ya después de 40 y algo de años predicando, el rato que se le olvida a uno por dónde va. Lo único que no se me olvida es por dónde vivo, amén, y por quién. Primera de Pedro, quiero que abra su Biblia en Primera de Pedro. Voy a predicar hoy del versículo 1. Voy a predicar mañana del versículo 3. Le voy a regalar los versículos de los que voy a predicar esta semana con ustedes, para que usted vaya a su casa, lea esa parte de la Biblia, y cuando ya venga aquí usted el día que va a venir al culto, ya usted tiene una idea de qué voy a predicar. Hoy voy a predicar de mi nombre es. Cuando usted quiere saludar a alguien, ¿cómo le dice usted? Usted le da la mano y ¿qué le dice? O le preguntan a usted cómo se llama. Y lo que usted siempre dice es: mi nombre es, o yo me llamo. Bueno, hoy vamos a dejar que Pedro nos diga justamente eso: mi nombre es. Mañana vamos a predicar desde el versículo 3 y vamos a hablar de algo muy importante, de las cuatro causas de la salvación. Mañana le voy a hablar a usted por qué debemos celebrar, en realidad, por qué es que somos salvos. Versículo 3 de Primera de Pedro 1:3. Y pasado mañana, si Dios así lo permite, vamos a predicar de la metamorfosis cristiana, el capítulo 2, versículo 1. Solo esos 3 versículos. El de hoy, que solo vamos a ver una mitad. El de mañana, que vamos a ver un versículo a la mitad. Y el siguiente, que sería el domingo, que solo vamos a ver un versículo a la mitad también. O sea, decir que esta semana nos vamos a alimentar de 4 versículos de la palabra del Señor, pero que nos van a bendecir. Dígale que está a su lado: me va a bendecir el Señor. Porque de eso se trata, ¿verdad? Es lo que queremos. Yo hace tiempo dejé de ser predicador, porque decidí mejor ser un sembrador de semillas. Yo descubrí que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Diga conmigo: somos el cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que Jesús fue ¿qué? Fue el Verbo encarnado. Entonces, si yo soy el cuerpo de Cristo, ¿qué tengo que ser? Dígalo. Si yo soy el cuerpo de Cristo, yo tengo que ser el Verbo encarnado. En otras palabras, yo no tengo que ser una expresión de mí mismo. Yo tengo que ser una expresión de la palabra de Dios. Donde yo vaya, lo que tiene que ir es la palabra. Donde yo me mueva, lo que tiene que haber es palabra. Donde yo decida, lo que tiene que haber es palabra. Donde yo esté, lo que tiene que haber es palabra. Yo tengo que ser un verbo, pero un verbo que produce vida. Pero no produce vida porque la palabra fluye con vida, sino porque esa vida ya vive en mí. Es decir, que yo vivo. Lo que dice generalmente la gente: si Cristo vive, yo también estoy vivo. Pero ¿cómo es que usted vive? Vive a través de la palabra de Cristo que se encarna en usted. Entonces yo decidí ser eso, una persona que está ahí permanentemente dejando que la palabra fluya. ¿Lo tiene
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo dice? Por favor. Lo tenemos. Como dice la primera frase, nada más. No miremos más. No lea más. Solo léalo hasta ahí. Pedro, apóstol ¿de quién? Eso es todo. No podemos leer más. Pedro, apóstol de Jesucristo. Ya después le voy a explicar por qué Pedro le escribe a los expatriados. Pero yo solo quiero que usted tome Pedro, apóstol de Jesucristo. Usted escuchó a dos hombres de la Biblia, Pedro y Pablo. Y los dos usan la expresión Pedro, apóstol de Jesucristo, o mencionan la palabra Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Alguna vez usted se puso a pensar qué quiere decir eso? ¿Alguna vez usted se puso a pensar que simple y sencillamente porque ejercían un ministerio venían y se presentaban así? Hay razones mucho más profundas que a veces nosotros no analizamos. Hoy estamos cumpliendo 10 años aquí, ¿cierto? ¿Y cómo se llama esta iglesia? ¿Cómo se llama? Misión Internacional. A mí me sorprende que hay gente que dice que en el cielo no importan los nombres. Yo le voy a botar un poquito esa frase porque es mentira. Porque si hay alguien a quien sí le interesan los nombres, es al cielo. Porque en el cielo, cuando usted esté en el cielo, lo van a llamar por nombre. Dígale a que está a su lado, si no tenés nombre, en el cielo no te van a llamar. ¿Se acuerda que lo que va a abrir el ángel va a ser el libro de la vida? Y dice claramente que el que no tenía un nombre en el cielo, ¿qué va a pasar con el que no estaba inscrito en el libro de la vida? Con el que no le encontraron un nombre en el cielo, ¿qué va a pasar? Vamos, tenga valor de decirlo, porque a lo mejor usted ha pecado diciendo, es que al cielo no le importan los nombres. Pues váyase sin nombre al cielo y usted al cielo no entra. Váyase creyendo que en el cielo los nombres no importan y se va a quedar haciendo fila. Y entonces va a venir un ángel y va a decir, ¿y usted por qué no lo llaman? No, porque es que yo en la tierra pensaba que los nombres no tenían importancia. Por eso Dios hizo un nombre en el huerto del Edén y no le puso nombre. Adán no tenía nombre. Eva no tenía nombre. Abel no tenía nombre. Caín no tenía nombre. Set no tenía nombre. Y es más, cuando el nombre de la tierra no estaba alineada con el nombre del cielo, Dios bajaba y lo cambiaba. ¿Cómo se llamaba Abraham? Abraham. Pero eso no estaba alineado con el propósito del cielo. Entonces vino Dios y dijo, no, Abraham no es Abraham. ¿Cómo se llamaba Sara? Saraí. Y dijo Dios, no, Saraí no es, se equivocaron. Se llama Sara, no Saraí. Jacob, no, Jacob es un gusano, eso no sirve. Jacob es un gusano, no sirve. Se llama Israel. Cuando el nombre no está alineado con el cielo, o el cielo lo rechaza, o el cielo lo corrige. Cuando se llama Misión Internacional, Cristo te ama, es porque en el cielo ese nombre ya estaba desde antes de la fundación del mundo, para que se conociera en esta época y que comenzara a funcionar desde hace 10 años. Y cuidadito que tú te encuentras un nombre más bonito y llamas a tu iglesia de otra forma que no se llama. Porque los apodos aquí los pone Dios, no los pone usted. Dios le cambió nombre a lo que no correspondía. Y a lo que correspondía le corregía el nombre.
Y a lo que ese nombre no funcionaba, le cambiaba el nombre. Aquí hay un hombre que se presenta y dice: mi nombre es. ¿Cómo se presenta él? Pedro. Diga conmigo, se llamaba Pedro. Ah, pero detrás de ese nombre hay una historia. ¿Y usted la conoce, sí o no? Porque hay poder detrás de la identidad. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Cuando usted tiene un nombre, cuando una iglesia tiene un nombre, cuando la gente se entienda que no es un simple rótulo puesto en la tierra, sino que es un rótulo que un hombre pone porque lo recibe como revelación del cielo, entonces su nombre sí tiene importancia. Y usted me dice: pastor, pero es que en el cielo somos uno. En el cielo somos uno, pero Dios lo va a recoger de los que somos todos. Y entonces Dios va a decir: aquí los de Micta, aquí los de Cefán, aquí los de esta, aquí. Pero los va a tener ahí. ¿Por qué? Porque a cada iglesia en una región del mundo le asignó una función. Y para que esa iglesia sea reconocida, tiene que tener un nombre. Si tú no quieres tener un nombre sobre ti, si tú no quieres tener la cobertura de un nombre sobre tu vida, tú tampoco quieres tener la cobertura del cielo. Dice: no, pero es que a mí sobre el Espíritu Santo. Ah, ok, pero te voy a decir una cosa. Cuando el Espíritu Santo te quiere dar, lo primero que te va a pedir es el nombre. Y si tú no perteneces, si tú no estás comprometido, bueno, que de hecho Dios no quiere creyentes comprometidos. Hay muchos creyentes comprometidos, pero Dios ya no quiere esa etapa. Dios quiere creyentes rendidos. Las personas comprometidas todavía ponen condiciones. Las personas rendidas no tienen ninguna condición, sencillamente se dan. Entonces hay gente que dice: ¿qué me ofrece que yo pertenezca a la iglesia? Casi nada. Una identidad para que te presentes delante de Dios y tengas las puertas abiertas. Casi nada. Entonces dice el apóstol Pedro aquí: señores, me llamo Pedro, tengo identidad. Si tú quieres ir conmigo a un poquito de la historia, no te puedo mencionar toda la historia del apóstol Pedro porque no terminaríamos ahora. Pedro, hay más pasajes de Pedro en la Biblia que de cualquier otro personaje. Casi todos los evangelios, bueno, no en todos los evangelios hay que ver de Pedro. Los evangelios, el libro de Hechos, sus cartas, 7 libros. En los libros de Pablo se menciona a Pedro. O sea, hay más historia de Pedro que de cualquier otra persona en la Biblia, en el Nuevo Testamento, incluso más que del apóstol Pablo. Entonces aquí detrás de ese Pedro, apóstol de Jesucristo, hay algo que debemos nosotros traer a nuestra vida. Y algo que debemos aplicar si somos el verbo encarnado de Dios. Vamos a ver. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 42. Juan capítulo 1, versículo 42. Andrés viene con este hombre que no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Simón. Se llamaba Simón. Imagínese usted que lo estén presentando y la persona a quien usted le está presentando dice: hey, vos no te llamas así. ¿Cómo le dice ahí? Le trajo a Jesús y mirándole Jesús, ¿cómo se llamaba él? Simón. Le dijo: hey, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero yo tengo un apodo para ti. Te vas a llamar Cefas. Escucha lo que le estoy diciendo. Escucha lo que le estoy diciendo. Simón, tú no eres Simón, tú eres Cefas. ¿Cuál era su nombre original? Usted se imagina que el tipo llega y dice: Señor Jesús, mi nombre es Simón. Jesús lo queda viendo: no, Simón, tu nombre es Kepas, o Kefas, o Cefas, como decimos en español. Y le quita el nombre Simón, que es un nombre hebreo, y le pone un nombre arameo. ¿Sabe por qué? Te explico lo primero. Cuando Dios va a hacer una gran obra contigo,
lo primero que tiene que hacer es cambiar tu naturaleza. Oye lo que te estoy diciendo. El tipo era judío, el tipo sabía las leyes judías, el tipo sabía los 10 mandamientos, el tipo sabía todo eso. Pero Jesús lo va a desjudaizar. Le va a quitar ahora lo que tiene Pedro de judío y ahora lo va a preparar para una misión. ¿Sabes por qué? Porque Pedro tenía que servir en el futuro en las iglesias que estaban en todas las áreas donde estaban los expatriados de Babilonia, aquellos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Esos en algún momento que comenzaron a crecer, se fueron haciendo fuertes, y entonces para evitar que crecieron, los mandaron para allá, los mandaron para allá, los mandaron para allá, los mandaron para cualquier lado. ¿Y sabe dónde tuvo que tener su ministerio Pedro? Con los expatriados, con esos que salieron de Babilonia. Y Babilonia no se hablaba hebreo ni griego, se hablaba arameo. Cuando Dios te pone un nombre, es porque sabe en ese nombre qué es lo que vas a hacer en tu futuro. Cuando Jesús lo mira, no mira a Simón, mira al hombre que va a cuidar su iglesia en todas las áreas donde están los expatriados, donde están los exiliados. Y entonces lo que tiene que hacer el Señor es quitarle la naturaleza judía, desjudaizarlo. ¿Sabes que cuando Dios te va a usar, por eso te va a doler? Porque Dios te va a quitar muchas cosas que no son parte de la naturaleza que Él quiere establecer en tu vida. Y es interesante cuando Jesús lo mira y le dice: tú no te llamarás Simón más, hoy te llamarás Kefas. O Kefas, o Cefas, porque voy a cambiar tu naturaleza. Tú ya no vas a depender de lo que tú pensabas. Tú vas a comenzar a depender de lo que yo ya decidí asignarte en el futuro. Cefas. Ahora sabes qué significa la palabra Cefas en arameo. Es impresionante. La palabra Cefas en arameo también significa piedra. Pero el nombre Simón no significa piedra. Pero el nombre Pedro sí significa piedra. Es que el Señor te cambia la naturaleza sin cambiar tu sensibilidad ni tu forma. ¿Quieres que te diga una cosa? Dios te va a usar así como eres. ¿Quieres que te diga una cosa? Dios te va a usar así como eres. ¿Quieres que te diga una cosa? Dios te va a usar así como eres. Solo te tiene que cambiar por dentro. Lo de encima no necesita cambiarlo Dios. Ese carácter fuerte no necesitaba Dios cambiarlo. En algún momento Pedro lo iba a necesitar. Ese temperamento explosivo Dios no necesitaba quitarlo, porque en algún momento lo iba a necesitar. Pero Dios necesitaba que por dentro ese hombre explosivo por fuera tuviera una naturaleza que fuera totalmente diferente. Lo primero que Dios va a hacer contigo es cambiarte la naturaleza aquella que trajiste del mundo, para comenzar a ponerte la naturaleza divina, para comenzar a hacer un cambio dentro de tu vida que te haga totalmente diferente por dentro, aunque por fuera parezcas el mismo. Por eso cuando Pedro se presenta y dice, Pedro está diciendo, quiero contarles que detrás de mí hay una historia. Quiero contarles que detrás de mí hay una serie de cambios que se produjeron. Quiero contarles que el que le está hablando no se llama Pedro porque un día le pusieron Pedro. Se llama Pedro porque un día lo hicieron Pedro. Dios no quiere gente que sea, Dios quiere gente que Él haya ido haciendo y que todavía sienta que Dios sigue trabajando en ellos. El día que haya gente que piensa que Dios ya terminó, el día que haya gente que piense que ya alcanzaron lo último que tenían que alcanzar, mis amados hermanos, quiero decirles que la medida de un cristiano es la profundidad de Cristo, la altura de Cristo, la anchura de Cristo. Si usted todavía no alcanza esas medidas,
déjese todavía trabajar. Piedrita hermosa, que Dios lo quiere usar, pero quiere trabajarlo bien. Le da gloria al Señor. Escuche. Usted dice, ¿y por qué el Señor le quitó eso? Bueno, porque el nombre Shimón, hebreo. Escuche, por favor, que esto puede parecerle una contradicción a usted. Porque él dice, le dice Simón o Shimón en hebreo, te llamarás Cefas en arameo. ¿Por qué el Señor le hace ese cambio? Bueno, tal vez porque el nombre Simón significaba muchas cosas bonitas. ¿Sabe lo que significa Simón? ¿Quiere saber lo que significa? Obediente. El que escucha, sabiduría, humildad, disposición para aprender, líder con carácter y determinación. ¿Sabe cuándo comienza Dios a trabajar en usted? Cuando usted piensa que ya lo sabe todo. ¿Sabe lo que Dios necesita? Hacerle entender a usted que a pesar de todo lo que sabe, usted todavía no sabe. Miren, amados, 430 años en Sucot, el pueblo de Israel. ¿Quién nos llevó ahí? José lo dijo. Ustedes vinieron aquí porque Jehová me mandó delante de ustedes para preservar las futuras generaciones. José lo declaró allá en el final del libro de Génesis. Ustedes pensaron hacerme mal, pero fue el Señor que me mandó. O sea, el medio por el que yo llegué aquí fue porque Dios quiso, porque Dios está comprometido con guardar las futuras generaciones de ustedes. Y es más, le dijo José, un día el Señor los va a visitar. Y el día que el Señor los visite, les voy a pedir que tomen mis huesos y los lleven de regreso a la tierra de mis padres. 430 años después, lo único que llevaban como herencia a los judíos eran los huesos de José. No llevaban nada más. Lo único que les daba identidad era saber que un día José había sido el gobernador de Egipto. Y Dios es tan bueno que también la Biblia afirma que Dios también salvará a Egipto. No solo a Israel. ¿Sabe por qué? Porque aunque nosotros no quisiéramos que Egipto apareciera como alguien que tiene una bendición, en Egipto estuvo José y también en Egipto se protegió Jesús. Por eso la Biblia dice, de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuando Dios dice de Egipto llamé a mi hijo, no solo se refiere a Jesús, también estaba José, que era un prototipo de Jesús, y el pueblo de Israel que estuvo allá en Egipto. Y aprendieron 430 años a ser agricultores. Dios los llevó a la mejor tierra. Pero cuando los llevó al Sinaí, los llevó a un lugar donde no podían depender de nada más. Hermano, no sé, para aquí no hay nada más. En 1000 kilómetros no hay nada. 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 Caen 11 milímetros de agua cada 5 años cuando llueve. Y cada 100 años florean unas piedras que se llaman piedras vivas. Esas son piedras que están ahí pero tienen vida. Y cada 100 años esas piedras vivas dan flor y semilla, pero son piedras. Y los llevó Dios ahí, ¿sabe para qué? Para que aprendieran solo a depender de Él. Lo que tú sabes
te sirve a ti. Lo que tú sabes le sirve a tu familia. Lo que tú sabes te sirve para ganarte el pan de cada día. Pero lo que tú sabes no le sirve a Dios para llevar a cabo su obra. Porque lo que le sirve a Dios para llevar a cabo su obra es que tú sepas lo que Él sabe y que te lo transfiera a ti. Por eso cuando fueron al desierto, ellos estaban tan confundidos que decían con toda razón: volvamos a Egipto. Allá habían cebollas. Hoy no solo hay cebollas, hoy hay mangos, hay guayabas, hay de todo. Es una tierra totalmente productiva. Pero Dios les dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es extraño que Pedro, llamándose Simón, que significa el obediente, el que escucha, el que aprende, el que es humilde, en vez de decirle: qué bueno, te conozco, eres una persona especial, dice: no, tu sabiduría no me interesa, tu conocimiento no me interesa, el carácter que tengas ahora no me interesa. Me interesa una piedra, pero una piedra que yo pueda trabajar, una piedra a la que yo pueda tocar, una piedra a la que tenga todas esas cosas bonitas que tiene ahora, pero que esa piedra no sea una piedra que trabajó la vida, sino una piedra que trabajé yo con mis manos. Eso es lo que necesito, iglesia. ¿Sabe lo que necesita Dios? Es una iglesia que no la trabaje el hombre, que no la trabaje el líder, que la trabaje el Rey de Reyes y Señor de Señores, que sepa vivir procesos en su vida en lo que Dios está trabajando. Qué lindo. Simón, hijo de Jonás, yo sé quién eres. Yo sé que eres un judío bueno. Yo sé que a lo mejor eres el líder de los pescadores, eres el mejor pescador. Pero me importa que seas pescador ahora. Sí, pero te voy a llevar a otro mar. Yo estuve en la casa de Pedro. Es enfrente de la playa del mar de Galilea. Una casona grande. Lo están las paredes hoy, algo pequeño caído. Y la visión de Pedro era hermosa, la casona así, el monte de las bienaventuranzas al otro lado, el mar de Galilea con todo un esplendor. Al otro lado está Siria y Líbano. Pero me imagino que cerca de ese lugar, de esa casa allá en Capernaum, Pedro se sintió sorprendido ese día. Dice: yo soy un hombre tranquilo ahora, pero este Señor que me llama me dice que yo soy una piedra. Pero tienes que ser una piedra que Dios tiene que trabajar, no cualquier piedra. Dile a que está a su lado: no cualquier piedra. Porque hay piedras que no edifican, hay piedras que estorban. Esta es una piedra que tiene que ser un cimiento. Dígale a que está a su lado: déjate trabajar tanto por Dios, pero tanto por Dios, que te conviertas en una piedra constructiva para que seas parte del edificio que se llama iglesia. Dale gloria a su nombre. ¡Aleluya! ¿Está bien? Pero un día, mire usted qué interesante. Este día que están ahí, están en una región hebrea. Y el Señor le pone un nombre arameo a un hombre que tiene un nombre judío. Ahora un día el Señor se va lejos. Se va a un lugar que se llama Cesarea de Filipos. Ahí
hay dos áreas que se llaman Filipos. Una de donde salió el apóstol Pablo en su último viaje misionero, y otro que no tiene nada que ver con Israel. Ese está actualmente, donde hoy actualmente es el Líbano, cerca de donde hoy actualmente es el Líbano. Ustedes se acuerdan que cuando Salomón construyó el templo, no lo construyó con materiales que estaban en Jerusalén, lo construyó con materiales que le fueron traídos de Tiro y de Sidón. Y entonces Salomón premió a los reyes de Tiro y de Sidón y les regaló una parte de ese territorio. Y ese territorio se convirtió después, bajo el imperio de los romanos, en Cesarea de Filipos. Es un área donde no se hablaba hebreo ni griego. Es un área donde se hablaba arameo. Y entonces mire usted, estando en un lugar hebreo, el Señor le quita un nombre a un judío y le pone un nombre arameo. Un día se lo lleva a Cesarea de Filipos y le quita el nombre judío y le quita el nombre hebreo y el nombre arameo y le pone un nombre griego. Pedro es como la Biblia: arameo, hebreo y griego. 3 nombres con 3 idiomas distintos, pero dichos en distintos lugares. Pero este nombre fue el último, y es el que reconoció Pedro por toda su vida. ¿Sabe por qué? Porque Pedro había reconocido en él el trabajo final de Dios en su vida. No que Dios había terminado, sino que al final Pedro había encontrado su verdadero destino. Por eso cuando se refiere a las iglesias arameas, no les dice soy Cefas, no les dice soy Simón, porque ya no es ni arameo ni judío. Les dice soy Pedro. ¿Sabes de dónde surgió ese nombre? Cuando están en esa región que te digo, y Jesús le dice a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y en esa región hay muchos templos hechos en piedra. Allí había culto de todo. Allí había un culto que se le hacía a las cabras bailarinas. Y están unas puertas enormes, y Jesús está allí con sus discípulos, lejos de Jerusalén, lejos del desarrollo espiritual, del entorno que nosotros podríamos creer. Y ahí en medio de esa presión de cultos satánicos, diabólicos, este hombre dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Escucha, Pedro dice esa frase en medio de un lugar de piedras, de templos satánicos que adoran todo tipo de dioses. Y Pedro no está influenciado. Y es entonces cuando le dice el Señor: y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esa declaración que acabas de hacer, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y se queda mirando las puertas de piedra de los templos y le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves, porque las puertas del infierno que estaban ahí, la adoración satánica, la idolatría, el culto a los dioses paganos, dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. ¿Sabes dónde fue Pedro a fundar sus iglesias? En esas áreas. Destruyó poderes de las tinieblas. Porque mucha gente te dice a ti que Pedro era el pastor de Jerusalén. No, el pastor de Jerusalén fue Santiago, el pastor de los expatriados. El hombre que agarró las llaves y no se le cerró ninguna puerta del infierno fue el apóstol Pedro. Por eso cuando Pedro está escribiendo su carta y le habla a esos expatriados, él se presenta y dice: mi nombre es
Pedro. A mí en la tierra me conocieron, en los arameos me pueden haber conocido como Cefas. A mí en Israel me pueden haber conocido como Simón. Pero en el reino yo tengo un nombre. Mi nombre es Pedro. ¿Sabe lo que eso significa? El poder absoluto de la identidad en un individuo. ¿Cómo se llama usted? Puede decirlo con seguridad después de 10 años. Mi nombre es Micta. Mi nombre es Micta. ¿Y eso qué significa? Que yo soy Misión Internacional. Cristo te ama. No soy miembro de la iglesia, soy la iglesia. Tiene ese nivel de convicción. Y está la historia. Con esta parte termino esta parte, porque de aquí nos vamos a las 12 hoy. Mateo 16, 13 al 18, solo para que usted vea. Bien, viniendo Jesús a la región de ¿dónde? A esa que ya le conté. Preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, ¿quién? Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Menciona los dos nombres. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Escuche. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque tienes papá, tienes paternidad ahora en la tierra. Y esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo. Ya no le dice tú vas a seguir siendo Simón. Ahora le dice que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero ¿cómo le llamó Jesús? Bienaventurado Simón, Pedro. Tienes la revelación. Pero a partir de esta hora, ya no más Cefas, ya no más Simón, tú eres Pedro. Eso significa, has llegado al punto. Yo hoy en adelante te voy a hacer algunos exámenes. Esos exámenes te los va a hacer la vida. Pero esa es otra parte, vamos. Entonces hay una identidad, por eso él dice Pedro. Ahora vamos a lo segundo. ¿Cómo dice? ¿Pedro qué? Ya conmigo, apóstol. Estamos en primera de Pedro 1. ¿Qué dice el versículo 1? Pedro, la primera frase es Pedro. Les expliqué que eso es lo que da, es el poder de la identidad. Número 2, dice él, apóstol. ¿Qué dice que es? Apóstol. ¿Qué significa eso? El poder de una asignación divina. Hermano precioso, la mayoría de gente en la vida hace lo que le da la gana hacer. Y una cantidad enorme de gente viene a la iglesia queriendo hacer lo que ellos creen que pueden hacer. Pero en realidad la gente debería entender que en este mundo hay una asignación antes que nazcan, que es la que deben de buscar. Hay gente que anda tan perdida que nunca encuentran el lugar que realmente tienen en su vida, porque no saben, nunca escudriñan realmente cuál es la asignación de Dios. ¿Se acuerdan el caso de Jeremías? Desde antes que te formases, en el vientre de tu madre, eso es eternidad pasada, yo te conocí. En otras palabras le está diciendo Dios a Jeremías: yo tuve una historia contigo antes que vinieras a la tierra.
Antes que estuvieras en la tierra, yo tuve una relación contigo. Escribí una historia, te escribí algunas cosas, yo hice algunas cosas, te di una asignación. Antes. Y antes que nacieras, cuando ya estabas en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. Esa es una asignación divina. Y antes que cometieras pecado, te santifiqué. O sea, el diablo puede venir y decirme a mí que tú eres lo que el diablo quiere, pero yo jamás voy a aceptar que el diablo me diga lo que tú eres, porque fui yo quien te hizo. Entonces, quien sabe quién eres tú, soy yo. Hay gente en realidad que no saben en la vida a qué vinieron. Hay gente que van a llegar al cielo y se van a presentar delante del Señor, y el Señor le va a decir: cumpliste la misión que te envié. Y él le van a decir: ¿qué fue lo que me mandaste a hacer? Porque van a vivir toda la vida buscando cosas que jamás fueron las que Dios buscó que hicieran. Yo le dije al pastor Polo, creo que hace más de 30 años, que él tenía que ser pastor. Pero él estaba en otra onda de la vida. Estaba sirviéndole a Dios, pero en otra onda. Y hoy le preguntaba yo, ¿verdad que no era tan difícil? Lo difícil del ministerio no es el ministerio, lo difícil del ministerio es usted. Que no cabe por aquí, que no cabe por allá, que no sabe realmente en qué está. Da gusto escuchar un hombre que se presenta y dice: Pedro, apóstol. O sea, tengo una historia, pero también estoy aquí porque tengo y he aceptado una función divina. Ya tengo un nombre divino, un nombre que me dio el Señor, un nombre que determina la identidad que tengo. Pero ahora tengo una función que determina realmente para quién trabajo. Apóstol. Vamos a la historia. Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 10. Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 10. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que es el mismo mar de Galilea, es el mismo mar de Capernaum, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Escuche. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero acuérdese que como el que está ahí es Simón, y Simón es obediente, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Este es el momento crítico del llamado. Cuando tú piensas que no mereces, cuando tú piensas que no eres apto, cuando la gente te dice que no lo vas a lograr, cuando uno se pone como loco diciendo que va a ser una gran iglesia y la gente se queda viendo y dice: ¿y a este qué bicho le picó? Cuando tú vas de rodillas y Dios te dice algo grande que vas a hacer y sales y nadie lo cree.
Pero es que Dios trabaja así. ¿Recuerdas cómo le habló a Gedeón? Gedeón estaba temblando de miedo, montando un poquito de trigo para ver si lo escondía. Era el más cobarde de todos. Y se acerca a Dios y le dice: varón esforzado y valiente. ¿Qué dice Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué dice Jesús? Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pero ¿qué le dice Jesús? Sí mismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: ¿a quién? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. No era que Pedro era un fracasado. Capernaum era el centro comercial del pescado en su época. Era un centro de prosperidad. Pero esa noche en particular, las noches cuando Dios te va a cambiar la vida, son las noches cuando tú piensas que nada puede ser cierto para ti. Pastor, se puede imaginar en tantos 42 años, 43 años, cuántas veces yo quise decirle a Dios: ya no aguanto más. Y a esas noches Dios se le ocurría mandarme a hacer más cosas de las que había hecho. Estaba cansado ya, pero esa noche a Dios se le ocurría cambiar el rumbo, cambiar el mar, cambiar la barca en otro sistema. Cuando Pedro está diciendo apóstol, cuando Pedro está diciendo una función, no está hablando de un privilegio. Está hablando de haber aceptado por fin eso que comenzó esa noche. Eso que comenzó ese día, con esa noche larga, sin poder encontrar algo. Estaba cerca su casa, ahí frente a la playa. O sea, estaba lavando la red. Me imagino que iba a ir a comer un poquito de algo que le tenía a su esposa. Pero se le ocurrió a Jesús esa mañana usar su barca. Y el hombre claramente dice: soy pecador. Y yo te pregunto a ti y a Dios, ¿qué le importa? Si eres el más pecador de la tierra, Dios te puede convertir en el más santo de los hombres. Dios no tiene problemas para transformarte. Quizás dice: pastor, pero es que yo no tengo fe para esas cosas. Y a Dios, ¿qué le importa que no tengas fe? Si lo importante es que Él cree en ti y te llama, porque sabe que podrás hacer cosas más grandes y mayores de las que alguna vez imaginaste, iglesia. ¿Recuerdas? Es el momento difícil del llamado. Pero él tuvo que pasar, después de haber dicho que Jesús era el Cristo, también el momento crítico de la prueba. ¿Te acuerdas lo que pasó en Mateo 26? Mateo 26, versículo 69 hasta el versículo 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero ¿qué hizo Pedro? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. ¿No crees que va a llegar un momento en la vida donde tú sientes que no eres lo que realmente Dios ha dicho? ¿Sabes que hay momentos que has comprometido una palabra de Dios y no pasa nada? Fui una mañana tan profundamente conmovido y le dije a una hermana: te manda a decir el Señor, no morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. Y la hermana lloró esa mañana y me dijo: pastor, gracias por esas palabras. Yo he tenido la plena convicción que Dios me va a sanar. Y yo le dije otra vez: pero el Señor dice, no morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová.
Y me fui convencido que Dios me había mandado a decir esas palabras. No tienen idea lo difícil que fue para mí predicar el siguiente día en su funeral. Porque ese mismo día la hermana murió. ¿No te ha tocado? Dice que vas a hacer algo que Dios te ha dicho que hagas. Y a Dios se le ocurre hacerse un lado para que no suceda. Tiene motivos, Dios sabe por qué lo hace. Quizás no es tan evidente como lo de Pedro, pero son los momentos que el diablo te ataca y en tu interior lo niegas. Niegas a Dios. Niegas tu llamado. Porque sientes que ya no hay forma de avanzar. No sé lo que dices. Mira lo que sigue después. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Y sabía por qué andaba Jesús esa noche ahí. Porque quería andar con Jesús, porque a Jesús lo tenían preso. Pedro no andaba ahí porque quería estar lejos de Jesús. Eso es lo más impresionante. Pedro quería estar ahí porque quería estar cerca. Pero no le negó cuando se fue a huir lejos. No, le negó cuando estaba cerca. Son los momentos cuando Él está llevando a cabo algo por ti, pero tú sientes que no está haciendo nada. Y otra vez, jurando: no conozco al hombre. Se los juro que no lo conozco. El momento de la crisis, de la prueba. Sigamos. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Y qué volvió a decir Pedro? Entonces él comenzó a maldecir: yo no conozco ese maldito, yo no conozco ese arruinado, yo no conozco ese falso profeta, no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué? Porque tu prueba tiene un tiempo, un comienzo y un final. Y había pasado la prueba Pedro. No pasó la prueba. Pero trabaja Dios con gente débil. Él trabaja con gente como tú y como yo. Él trabaja con gente que se doblaría a la primera tormenta. Y lo hermoso de que Él trabaje con nosotros es que no trabaja con nosotros porque somos fuertes, sino que trabaja con nosotros porque Él es fuerte. No trabaja con nosotros porque sepamos algo, que podamos algo, porque al final el único que sabe es Él. Dios no te usa porque eres fuerte. Él sencillamente dice en su palabra que a lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Yo nunca voy a olvidar de donde Dios me llamó, de donde Dios me sacó. Yo trato nunca de olvidar que no vine aquí, que no estoy aquí por algo que yo haya merecido, sino porque la gracia y el favor de Dios me encontraron. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Crees que no le costó negar a Jesús? ¿Crees que nos duele saber un día que Dios te llamó? Saber un día que Dios te dio promesas que no se están cumpliendo. ¿Cuánto has llegado ahí? Pedro apóstol, ¿cuánto le costó? Pero un día te das cuenta que no depende de ti ni de tu autosuficiencia,
Mira lo que pasa en San Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Estamos hablando de una función divina. El trabajo divino no es algo que se hace con las capacidades humanas. Es un proceso en el que Dios te va haciendo. Usted me dice, pastor, después de 42 años de ser pastor, ¿se siente pastor? Después de 42 años de ser pastor, me siento más inútil que nunca. Porque hoy la gente espera que yo sepa. Hoy la gente espera que yo no me equivoque. Hoy la gente espera que yo le pueda enseñar y guiar. Porque dicen, pastor, en 43 años no ha aprendido nada usted. Hoy siento que la carga es más pesada. Un día, una noche, otra vez esa noche, cuando Pedro no había pescado nada, Jesús se acercó y los orientales no dan rosas. Los orientales te dan comida para demostrarte que te aman. Y mientras esta gente había fracasado en la pesca, Jesús consiguió unos pescados y se los asó en las brasas. Los invitó a comer. Y esa noche, después de comer, habían 7 discípulos ahí. Ese Pedro era líder siempre, en las buenas y en las malas, en las pescas y fuera de las pescas. Andaban 7 discípulos con él. Pero Jesús estaba interesado esa noche específicamente en Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, Simón, 2 veces. Ahora sí lo está llamando por su nombre hebreo y su nombre griego. Hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Y sabes qué le respondió Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le comienza a entregar la función apostólica: apacienta mis corderos. Yo quiero que intercambiemos. Si tú me amas a mí, yo te doy unas funciones. Pero no quiero que hagas algo porque me quieres dar algo, sino porque primero lo que quiero es saber si me amas. ¿Sabes qué es lo primero que Dios quiere de ti? No es que tan bonito cantas, no es que tan bonito hablas, no es que tan bonito tocas, no es que tan hermoso predicas. Primero que Dios quiere de ti es saber si lo amas. Porque lo que te va a entregar es lo que Él ama. Dios nunca te va a poner en tu vida ni en tus manos algo por lo que Él no sería capaz de dar su vida. Cuando Dios te pide que des tu vida por algo, es porque Él daría su vida por eso o por esos. Y luego sigue diciendo, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, ya no dijo sí, Señor, te amo, sino que dijo, tú sabes que te amo. Y entonces le dijo Dios, pastorea mis ovejas. Usted dice, pastor, ¿cuáles son los requisitos para que un pastor sea pastor? Ese es el único. No necesitas más. El día que ames a Dios, estás listo para cuidar lo que Dios pondrá en tus manos. Y entre más amas a Dios, más te dará. Primero le dijo, cuida mis corderos. Pero ya ahora estos corderos crecieron. Le dijo, pastorea mis ovejas. La cosa va creciendo. Pero ahora mira lo que pasa en el siguiente versículo. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, te negué 3 veces. Tenías que preguntarme la tercera vez. ¿Me estás sacando en cara que la tercera vez te maldije o qué? Señor, hagamos algo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo.
¿Y qué le dijo el Señor? Apacienta mis ovejas. ¿Cuál es la función apostólica? Ayudar a crecer, cuidar y seguir ayudando a crecer a la gente. No hay otra función. No hay que andar buscando más. Por eso Pedro está diciendo, Pedro, ¿qué? Apóstol. Quiero terminar este mensaje con la tercera palabra. ¿Apóstol de quién? Tú tienes un nombre, tienes una función. ¿En nombre de quién? ¿A quién tiene que honrar esta iglesia? ¿A quién tiene que alabar esta iglesia? ¿Quién es que tiene que sentirse orgulloso de esta iglesia? ¿Quién es el que debe vivir aquí en esta iglesia? ¿Quién es el que tiene que venir al culto esperando que tú le cantes y le alabes? Cuando están esas sillas llenas ahí, en cada una de esas personas, ¿sabes quién está? Hace algunos años escribí un librito que se llama El gobierno de Dios en adoración y alabanza. Y le enseño ahí a los cantores del altar, porque es un libro para el altar. He escrito como unos 26 libros. Pero ese librito tan pequeño, tan bonito, fue para enseñarles a la gente del altar que tienen que tener ojos atrás y adelante. Que en el capítulo 1 de Ezequiel, la adoración del cielo no tiene que ver con los ritmos musicales, sino que la adoración del cielo tiene que ver con que esa gente que esté ahí a veces necesitan un padre. Entonces hay que cantarles una canción apostólica. A veces necesitan un destino, entonces hay que cantarles una canción profética. A veces necesitan una canción de salvación, hay que cantarles una canción evangelística. Que a veces necesitan a un pastor que los cuida, hay que cantarles una canción pastoral. Que a veces necesitan aprender y hay que cantarles una canción didáctica. Que la única razón del culto es Dios. Pero cuando Dios se acerca al culto, se acerca por un solo motivo. Se acerca por usted. Si nosotros no estuviéramos en esta casa, Dios no tendría ningún motivo para venir. Pero ¿sabes por qué Él llamó esta casa su casa? ¿Sabes por qué? Por ti. Dios no vino a nada más. Vino solo a buscarte a ti. Pedro lo sabía. Por eso dijo él, Pedro, apóstol. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Sabe lo que estaba diciendo Pablo o Pedro cuando decían eso? Quiero que sepan que esta persona que está aquí no va a decir absolutamente nada que Cristo no tenga que decirles. ¿Sabes que un día junto con esta palabra pasé 16 horas orando y llorando? Y decía, Padre, si todos los hombres de Dios tuviésemos la capacidad de decir nuestro nombre, nuestra función y a quién representamos, y quedarnos totalmente convencidos que no vamos a compartir con la iglesia nada, absolutamente nada que no venga del cielo. Cuando Pedro está diciendo, Pedro apóstol de Jesucristo está diciendo, aquí está el hombre, tengo una historia, tengo una función. Pero ni la historia ni la función son más importantes que lo que tengo que decirles. A partir de ahora les voy a decir algo que si ustedes lo escuchan es como si Jesucristo mismo se los estuviera diciendo. Es como si yo les dijera esta noche, quiero que tengan la plena seguridad que en cada palabra que estoy hablando es Dios el que les mandó a decir lo que les estoy diciendo. Y que cuando usted regrese a su casa sienta que realmente Dios le habló en una palabra. No es que usted regrese a su casa y diga algún día, qué bonito predique el hermano. Eso no es relevante en el cielo.
En el cielo es relevante que ustedes sepan lo que Dios les mandó a decir. ¿Qué les mandó a decir Dios? Que es necesaria una identidad, que es necesario meternos en una función divina, porque al final el único que debe recibir toda la gloria, la honra y la alabanza es una sola persona. ¿Cómo se llama? Jesucristo. ¿Les parece? Tengo un nombre, tengo una asignación, pero no me represento a mí mismo. Por lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se dio a sí mismo por mí. Señores, ninguno de nosotros se representa a sí mismo en esta tierra. Ningún líder, ningún hombre debe representarse a sí mismo. Tiene que presentar a Jesucristo, nada más. Que la gente mire su rostro y a quien mire es a Jesucristo. Que la gente escuche su voz y a quien escuche sea Jesucristo. Que la gente mire sus acciones y lo único que mire es a Jesucristo. Que usted aprendió a orar como Cristo, a caminar como Cristo, a pensar como Cristo, a orar como Cristo, a hablar como Cristo. Que Cristo se vea en la mañana, en la tarde, en la noche. Que Cristo sea visible en usted. Cuando decimos Ministerio Internacional, Cristo te ama, la gente que lo conoce usted va a decir, tienen razón de llamarse Cristo te ama, porque a través de ellos recibimos el amor de Dios. No un nombre revelado, dice el apóstol Pablo, del que los profetas solo fueron administradores. Mira, versículo 12, voy a terminar, este es el último versículo. Dice, hablando de los ángeles y de los profetas, a estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles quisieran entender el nombre que nosotros tenemos. Los ángeles quisieran entender la función que nosotros tenemos. Los ángeles quisieran representar a ese Cristo que nosotros representamos. Por eso es que donde quiera que usted va, un ángel de Dios va con usted. ¿Sabe por qué? Porque aunque el ángel solo sea un administrador, en el cielo le revelaron su nombre y lo enviaron a la tierra y le dijeron, ve con él. Yo no entendía muchas veces durante 15 años viajando como evangelista porque pasaban cosas. Yo nunca grité en las plazas, ni como predicador, ni como pastor. Pero muchas veces me paraba ahí y miré gente llorando que quería aceptar a Cristo. Miraba niños que pasaban después del culto y me decían, pastor, quiero ser como usted. Y yo no entendía qué pasaba, hoy lo entiendo. Antes que yo les hablara, los ángeles iban y los tocaban. Igual que hoy yo puedo pensar que hay ángeles que han pasado por ahí tocando tu enfermedad en el nombre de Jesús. Igual que hoy yo puedo estar seguro que hay un ángel consolándote esta noche. ¿Sabes qué pienso? Si hay gente esta noche que está en esta casa que ha querido suicidarse espiritualmente. ¿Sabes qué siento? Que esta noche en esta casa gente que han estado diciendo, yo creo que no voy a seguir. Y en vez de sentir alegría, han sentido tristeza. Pero esta noche Dios viene para afirmar tu nombre, tu asignación, y a decirte, aguanta un poco más, porque el día de tu victoria está cerca. ¿Sabes? Todos nosotros hemos pagado un precio
Porque aunque la salvación sea gratis, el precio el precio de la gracia, el precio del ministerio es alto. Pero ¿sabes qué nos hace descansar? Que dice Dios: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ponte de pie, por favor. Yo quisiera que mañana no te quedaras. Quiero hablar de las causas de la salvación. Hay una causa primaria, hay una causa inmediata, hay una causa formal y hay una causa eterna que el apóstol Pedro revela. Y todo el anhelo de compartir contigo esta palabra es para que comiences a cuidar con mayor anhelo lo que te espera en el cielo. Cuando los judíos iban a hacer una boda, lo que hacían era un compromiso. Pactaban a la muchacha, a veces una niña. Y entonces el muchacho y la familia del muchacho venían y pedían a la muchacha y daban una dote, o sea, hacían un depósito. Y después que hacían ese depósito, el muchacho se iba y se iba a trabajar para darle un hogar a su futura esposa. Y a la muchacha solo se le pedía que hiciera algo: que se mantuviera en integridad y que tuviera una lámpara encendida. Todo el tiempo tenía que estar una lámpara encendida, así como una lámpara permanentemente encendida. Y cada vez que la muchacha miraba aquella lámpara encendida, se recordaba que alguien vendría por ella un día. Jesús pues contó la historia de las 10 vírgenes, porque Jesús quería que entendiéramos dentro de su cultura lo que Él estaba haciendo. Él fue a la cruz, nos dio el anticipo, pagó el precio para casarse con nosotros y se fue. Y antes de irse dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere y preparar el lugar, os tomaré a mí mismo para que vengan conmigo. Él nos dio la dote en la cruz, pero Él fue algo más allá. Nos dejó a su Espíritu Santo cuidándonos para que nuestra luz nunca se apague hasta el día que venga a casarse con nosotros. Dale gracias al Señor esta noche. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Ten fe, ten vida, ten fuerza. Ya regresa. Ya volverá por ti. No tienes que renunciar a lo que haces. No tienes que renunciar a tu llamado, a tu ministerio, a tu servicio. No tienes que rendirte, iglesia. Tu esposo vendrá. Él se comprometió que regresaría y regresará. Solo mantén tu lámpara encendida. Aceite hay suficiente
El aceite es el Espíritu Santo. Gracias, papá. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Aleluya. Maravilloso Jesús.